Durante siglos, Roma fue el centro del mundo. Su poder se extendía por continentes, su cultura influenciaba imperios y su sociedad moldeaba las ideas de civilización. Pero cuando el tema es la sexualidad, especialmente entre hombres, surge una pregunta que divide a estudiosos, activistas y curiosos. ¿Realmente era la antigua Roma una sociedad que aceptaba la homosexualidad? Para algunos, la respuesta parece evidente. Hay relatos de emperadores con amantes masculinos, esculturas de cuerpos desnudos y textos que mencionan estas relaciones con una naturalidad que hoy sorprende. Pero, ¿y si todo eso fuera solo la superficie de algo mucho más complejo, contradictorio e incluso violento? Hoy no vamos a contar la leyenda que ya conoces, vamos a desenterrar la verdad que yace bajo las ruinas, una verdad que te obligará a cuestionarlo todo. Para empezar a desentrañar este nudo, debemos abandonar nuestras ideas modernas. En Roma, no existían los conceptos de homosexual o heterosexual. A nadie se le ocurría definir su identidad por el género de la persona a la que deseaba. La pregunta fundamental no era a quién amas, sino cuál es tu lugar en el mundo. La sociedad romana era una pirámide inquebrantable de estatus. En la cima, el ciudadano romano, el civis, definido por su virtus, una mezcla de coraje, deber cívico, autocontrol, continencia, seriedad, gravitas y autoridad como pater familias. Su cuerpo y su voluntad eran por definición impenetrables. Por debajo, las mujeres, los extranjeros, los libertos y en el fondo, los esclavos, cuyo cuerpo era una propiedad y cuyo consentimiento era irrelevante. Y esta jerarquía no solo definía la vida pública, sino que se infiltraba en el aspecto más íntimo de la existencia, el acto sexual. Lo que importaba no era el género de los participantes, sino el rol que cada uno asumía. Ser el activo, el penetrador, el dominante, era una extensión de la masculinidad romana. El acto de penetrar a otro ser, fuera mujer, esclavo o incluso un enemigo de guerra, era una manifestación de poder, una reafirmación del estatus de conquistador. Así como Roma penetraba y dominaba el mundo conocido, el ciudadano romano dominaba su propio entorno. Un hombre podía tener relaciones con su esposa para procrear herederos y al mismo tiempo mantener relaciones con esclavos, tanto hombres como mujeres, sin que su honor se viera manchado. Era una prerrogativa de su poder, pero ser el pasivo, el penetrado, el que era dominado, era la mayor de las humillaciones. Un ciudadano romano que voluntariamente se colocaba en una posición pasiva estaba cometiendo una traición contra su propia naturaleza. Se convertía en un Sinaedus o un Paticus, las peores ofensas imaginables, términos que evocaban debilidad, lujuria desenfrenada y falta de control. No era un simple insulto, era una mancha social, la infamia, que podía acarrear consecuencias devastadoras, la pérdida del derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a testificar en un tribunal e incluso a ser enterrado con honores. Se le consideraba indigno de confianza, un pilar podrido en la estructura de Roma. Esta obsesión por el rol y el estatus estaba codificada en la ley. Mucho antes de la influencia del cristianismo, ya en la República, existía la Lex Scantinia. Aunque su texto original se ha perdido, referencias de autores como Cicerón o Juvenal indican que castigaba severamente el stuprum cum masculo, el acto sexual ilícito con un joven ciudadano libre. La ley protegía la integridad y el cuerpo del futuro ciudadano, castigando a quien osara feminizarlo. La lógica era la de un estado militar. Un joven penetrado era visto como un futuro soldado debilitado, incapaz de ejercer la dominación necesaria para la guerra. La ley, además, perseguía a los ciudadanos que se ofrecían para el rol pasivo. Ser descubierto en esta posición era una ofensa pública, y las acusaciones eran un arma política letal. Cicerón acusó a Marco Antonio de ser la prostituta de César en su juventud. Y hablando de César, la acusación de que fue la reina de Bitinia, por su supuesta relación pasiva con el rey Nicomedes,
lo persiguió toda su vida, forzándolo a demostrar su virtus de forma implacable. La literatura satírica de poetas como Marcial está plagada de epigramas que se ensañan con estos hombres, describiéndolos con gestos delicados, ropas extravagantes y una obsesión por los chismes, todos estereotipos de una feminidad despreciada. El poeta Catulo es un ejemplo perfecto de esta contradicción. Mientras escribía los poemas de amor más tiernos a su amada Lesbia, también dirigía a sus rivales masculinos las amenazas más vulgares de violación, demostrando que el sexo podía ser tanto un arma de dominación como un vehículo de afecto, pero rara vez ambas cosas en el mismo contexto entre iguales. Entonces, ¿cómo encajan en este panorama las famosas historias de amor, como la del emperador Adriano y su amado Antínoe? La historia de Adriano, que deificó a su joven amante tras su trágica muerte en el Nilo, parece contradecir todo, pero en realidad es la excepción que confirma la regla. Adriano era el emperador, un hombre culto y un enamorado de la cultura griega, donde la pederastia tenía una connotación más filosófica y aceptada. Antínoe no era un ciudadano de igual estatus, sino un joven griego subordinado. Su relación encajaba en el modelo de poder: el hombre mayor y poderoso con el joven bello de estatus inferior. El verdadero escándalo, registrado por historiadores como Dion Casio, no fue el amor en sí, sino la magnitud del duelo de Adriano. Fundar una ciudad, Antinoópolis, y crear un culto religioso en su honor fue visto como un dolor excesivo, poco varonil para el líder del imperio. Su poder absoluto le permitía transgredir la norma de la compostura, pero no borraba la existencia de esa norma. El caso opuesto y más extremo es Nerón. Suetonio cuenta que se casó 2 veces con hombres. En una ocasión, tomó como esposa a un joven castrado llamado Esporo, a quien hacía vestir como la emperatriz. En otra ceremonia, el propio Nerón se vistió con el flammeum, el velo nupcial, y fue tomado por uno de sus libertos. Estos actos no fueron vistos como una expresión de amor, sino como la máxima depravación. Al asumir el rol de la novia, Nerón estaba invirtiendo y aniquilando públicamente el pilar de la virtus romana. No era un revolucionario, era la encarnación del caos moral y la tiranía a ojos de la élite. Y no fue el único. El emperador Heliogábalo, décadas más tarde, llevó esta transgresión al límite, prostituyéndose en el palacio, vistiéndose como mujer y casándose formalmente con un esclavo. Su reinado fue breve y terminó con su brutal asesinato, una clara señal de que Roma tenía límites muy definidos para la conducta de sus líderes. Así que volvemos a la pregunta inicial: ¿era Roma un paraíso gay? La respuesta es un rotundo no. ¿Era una sociedad violentamente homofóbica en el sentido moderno? Tampoco. Era algo distinto, un mundo regido por una lógica brutal de poder. La aceptación existía, pero era condicional y reservada para el dominante. La condena era feroz, pero no apuntaba al deseo, sino a la sumisión. La imagen popular de una Roma libre es un mito que proyecta nuestros deseos sobre el pasado. La realidad es un tapiz mucho más oscuro y fascinante, tejido con hilos de poder, sexo, ley y humillación. Entender esto no es negar la existencia de relaciones entre hombres, sino reconocer que estaban atrapadas en un sistema que no las entendía como amor, sino como dominio. Y es precisamente al mirar estas tensiones que podemos comprender mejor, no solo el pasado, sino también nuestros propios prejuicios sobre lo que significa amar, desear o simplemente ser diferente. La leyenda es hermosa, pero la verdad es infinitamente más poderosa.